Muchachos, una nueva entrega de esta telenovela, perdón, como le gusta a mi hija, arrancamos de cero. ¿Qué tal muchachos? Desde los confines de la cuarentena, una nueva entrega de esta telenovela que hemos dado en llamar Análisis Vectorial, exclusivamente para ITS, Instituto Tecnológico Superior Arias Valparda. Muchachos, primero, una recomendación en el microcultural que es un escritor uruguayo, ¿sí? Que todos debemos conocer y por lo menos leer un cuento de él, ¿sí? Felisberto Hernández, ¿sí? De cuentos de Felisberto Hernández hay una cantidad, yo voy a recomendar uno, que se llama Menos Julia, ¿sí? Ese cuento de Felisberto Hernández les recomiendo, ¿sí? Pueden googlear, es un escritor uruguayo muy conocido, debería ser muy conocido, como siempre digo, hay tantas cosas uruguayas que deberíamos conocer, pero bueno, está, en definitiva, este escritor no es tan conocido. Muchachos, como la gente me pregunta qué es la matemática, disculpen, ¿qué es la matemática? No quisiera yo decir lo que es la matemática, pero podemos responder con este texto de Courant, ¿sí? ¿Qué es la matemática? Muchachos, Courant hace un repaso por toda la matemática que existía hasta ese momento que se publica el libro, ¿sí? La geometría euclidia, qué es el cálculo diferencial, qué es el cálculo integral, qué es la geometría analítica, qué es la topología algebraica. Bueno, es un libro de divulgación, pero un libro de matemática también, ¿sí? Así que les recomiendo de Courant, ¿qué es la matemática? Bueno, pasado el microcultural, muchachos, nos convoca un problema de integrales dobles, ¿sí? Que es el siguiente. Nos dan la j, que es la integral doble en a de una función ρ de x e y, que no tiene nada que ver con coordenadas polares, aclaro. Es una función ρ de x e y que está definida de R2 en R, que es x2 más y2, ¿sí? Justo, la casualidad es que es el ρ que conocemos de coordenadas polares. Bien, y nos dan este dominio A, que son x e y pertenecientes a R2, nos aclaran que x está entre un medio y 2, que y está entre un medio y 2 también, o sea, hace un cuadradito, y que x por y es mayor o igual que 1. Nos piden expresar j, o sea, la integral esta, como dominio tipo 2 y dominio tipo 3, ¿sí? Y después nos piden calcular la integral. Entonces, la dificultad de este ejercicio, ¿cuál es? Y bueno, simplemente es plantear, reconocer qué dominio es este y cómo podemos expresar la integral. Entonces, primero muchachos, la x mayor o igual que un medio y menor o igual que 2 es una franja en R2 e y lo mismo. El problema es qué es x por y mayor o igual que 1. Entonces la pregunta es, ¿qué es x por y igual a 1? Si yo les pregunto, ¿qué es x por y igual a 1? Bueno, desde nuestra más tierna infancia, en mi época, en tercero de ciclo básico, se daba las ecuaciones de las cónicas, ¿sí? Se daba la parábola, la elipse y la hipérbola. Así que yo voy a decir que de tercero del ciclo básico sabemos que eso es la ecuacioncita de una hipérbola. X, O, Y es la ecuacioncita de una hipérbola que además tiene una particularidad, se llama hipérbola equilateral. ¿Sí? Es esta hipérbola que está por aquí, y aquí, perdonen el bosquejo, el dibujo, vamos a hacerlo un poquito mejor, ¿sí? Acá se aproxima. Bien, ahora les pregunto, x por y mayor o igual que 1, ¿serán los puntos, por así decirlo, que están en esta franja de la hipérbola o los que están de alguna forma exterior? Y bueno, un x por y mayor o igual que 1 refiere a un par de valores, lo podemos verificar así, por ejemplo, si les pregunto el 0, 0, el punto 0, 0, ¿cumple que 0 por 0 es mayor o igual que 1? Bueno, verdaderamente no cumple, es falso, así que la región de la hipérbola x por y mayor o igual que 1 es la parte exterior de esta hiperbolita. Ahí y hacia abajo.
¿sí? Esa es la parte, digamos, a lo que refiere a la región x por y mayor o igual que 1. Ahora bien, nos dicen, mirá que yo quiero que la x se mueva entre un medio y 2. Vamos a suponer que por acá tengo un medio y 2 por acá. Fíjate, la ecuación de la hipérbola es x por y igual 1, o sea que la hipérbola es y igual 1 sobre x. Entonces fíjate, cuando la x valga 2, ¿cuánto va a valer y? Bueno, este va a ser, este valorcito es el inverso, un medio. Y cuando el valor de x sea un medio, este es el inverso de un medio es 2, o sea que esto es 2. Entonces mirá qué casualidad, te dicen que la x se mueve entre un medio y 2. Mirá, entre un medio y 2 es toda esta franja sería. Sí, toda esta franja. Pero después te dicen, mirá que el valor de ahí está entre un medio y 2. Esta franjita que tenés aquí. Entonces, mirá la intersección lo que te queda. Esta franjita, intersección esta franjita. Pero además, fuera de la hipérbola. Así que la región de integración, muchachos, no se necesita hacer Courant para darse cuenta que es esta que tenemos aquí, mirá. Como bien me apuntaba, es un triangulito, digamos, con un lado que es una hipérbola. Bueno, una vez, y escuchando a Melissa Manchester de fondo, una vez que hemos determinado el dominio que es este que está aquí, que le vamos a llamar A, que lo podemos visualizar gráficamente, vamos a poder plantear la integral. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a borrar lo que tengo acá, voy a borrar esto, voy a recordar que esta tapita que está acá es y igual 2, que esta que está aquí es, por las dudas, si lo necesito, es x igual 2, ¿sí? Esta recta, esta es x igual 1 medio y esta es y igual 1 medio. Entonces tengo ya planteada, digamos, las ecuaciones. Y por supuesto que esta que está aquí es la ecuación de la hipérbola, que sería igual 1 sobre x o x igual 1 sobre y según me sirva a mí la situación. Bueno, les pregunto, muchachos, ¿podemos plantear esto como dominio tipo 2? Que dice acá, la x entre quién y quién tendría que variar. Si yo miro, bueno, mirá, me dice la x entre 1 medio y 2. O sea que voy a poner entre 1 medio y 2 diferencial x. Ahí se mueve la x, mirá. Ahora la y, mirá la y, mirá la y. La y tiene que subirse y tiene como pisito la rama de la hipérbola. Y como techo, la recta igual 2. Entonces te va a quedar entre el piso, que es la rama de la hipérbola 1 sobre x, y el techito, que es 2, ahí se mueve la y. Recordá que la y o varía entre dos constantes o varía entre dos expresiones de x. Bueno, y entonces acá debería poner yo la función ρ de x e y. ¿Sí? Y ahí estoy planteando la integral. ¿Sí? A mí no me dicen que calcule, me dicen que, digo, en la parte A no me dicen que calcule, me dicen que exprese. Bueno, ahí yo expresé la integral como dominio tipo 2. Ahora les pregunto, ¿se podrá expresar esta integral como dominio tipo 3? Es decir, el tipo 3 estaba caracterizado porque la y variaba entre dos números, siempre. Yo les pregunto, el y, si yo hago que la y se mueva de acá a acá, o sea, de 1 medio a 2, ahí se mueve la y. Fíjate, la x, mirá, la x arranca y tiene como piso este valor y techo este otro. Entonces la x va a tener que ser entre 1 medio, perdón, entre la rama de la hipérbola, que es 1 sobre y,
y el techito este que es 2. 2, y ahora queda la función rho de x e y. Fíjense que es totalmente simétrico. ¿Sí? El dominio, ¿no?, de integración es de alguna forma muy simétrico y la integral nos queda, digamos, casi igual. Bueno, eso era expresar la parte A, ¿sí? Obvio que hay que saber lo que es la ecuación de una hipérbola, dibujar la región, determinar el dominio. Y bueno, ahora les propongo calcular la integral. No hacer toda la integral porque es un cuenterío, pero sí dejarla más o menos avanzada. Voy a borrar aquí, ¿sí? Voy a borrar acá. Y entonces propongamos calcularla como este dominio. Entonces me queda, la integral sería integral de 1/2 a 2. Ahí tiene que variar de x. De ahí tiene que variar entre 1 sobre x y 2. Ahí tiene que variar de y. Y acá la función integral que era x2 más y2. Entonces, les pregunto, muchachos, la primitiva de x2 más y2 respecto de y. La primitiva de x2, que es una constante a los efectos de y. ¿Cuál sería? Muy bien, muy bien. Yo escuché que la primitiva de una constante respecto de y es la constante por y, o sea, x2y. Y la primitiva de y2 respecto de y, ¿se acuerdan? La primitiva de y a la n respecto de y sería y3 sobre 3. Barro entre 1 sobre x y 2, ¿sí? Diferencial x. Recuerden que el barrow es aplicado en este momento en y. Entonces me quedaría la integral entre 1/2 y 2. Fijate, en lugar de y ponemos 2, te queda 2x2. En lugar de y ponemos, multiplicamos 2 por 2, y me queda 2 al cubo, es 8, 8 tercios. Ahora vendría menos, y cambiamos y por 1 sobre x. Entonces te va a quedar x2 por 1 sobre x más 1 sobre x al cubo, que te queda 1 sobre x a la 3 por 3, que es el de 3 que tenés aquí. Cerrás paréntesis, otro paréntesis, diferencial x. Voy a trabajar un poquitito acá y se los dejo para que ustedes, en la línea, en la goal line, para que ustedes arremetan. A ver, acá no puedo hacer mucho. Me queda 2x2 más 8 tercios. Aquí x2 sobre x me queda x. Después cambio los signos, me queda menos x. Y acá me queda 1 sobre x3. Me quedaría menos 1 sobre 3 x3 diferencial x. Bueno, si no me equivoqué en ninguna cuenta, borro aquí. Y a ver, vamos a buscar la primitiva de 2x cuadrado. Es 2x3 sobre 3. La primitiva de 8 tercios. 8 tercios de x. La primitiva de menos x, muchachos. Menos x2 sobre 2. Y mira, la primitiva de x de 1 sobre x a la 3 es lo mismo que la primitiva de x a la menos 3. Y la primitiva de x a la menos 3 es x a la menos 3 más 1 sobre menos 3 más 1. No te va a quedar menos 1 tercio menos 3 más 1 sobre menos 3 más 1. Barro entre 1/2 y 2. Bueno, muchachos, les dejo estas cuentas porque esto es un problema de cuarto que todo el mundo va a saber hacer y terminar, ¿sí? El objetivo era poder plantear la integral doble y poder ver los dos dominios de integración. ¿Quedó? Muchachos, borro esto. ¿Qué es lo que quiero comentarles ahora brevemente, en 10 minutitos? Cómo usar integrales dobles para calcular el área de una superficie, muchachos. Entonces, voy a hacer lo siguiente. ¿Sí? No tiene una gran rigurosidad lo que voy a hacer, pero bueno, área
de una superficie. Pero como siempre digo, este es un curso de cálculo para gente que estudia ingeniería técnica, así que la situación es la siguiente. Tengo eje X, O y Z. Tengo la superficie, ¿sí?, que parece la capa de Batman, ¿sí?, que sería Z igual f de X e Y. Y entonces te dicen, mirá que la X e Y está en un dominio D, y entonces la pareja, perdón, la terna X, Y, f de X, Y, con X e Y perteneciente a D, te va a determinar una superficie, los puntos de una superficie en R3 de esta superficie. ¿Sí? La voy a rayar así, digamos, algo así. Pongamos que es ahí un pedacito de esa superficie, ¿sí?, acotada, porque la X e Y se supone que parece un dominio cerrado y acotado, y todas las funciones es se comporta bien. Entonces les pregunto, si acá se supone que, por acá en el piso, tú tienes el dominio, ¿sí?, de cuyos valores de X y Y te determinan una superficie y queremos calcular el área de esa superficie. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a recordar cómo, digamos, calculábamos el área de un paralelogramo, por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo calculábamos el área de un paralelogramo? Si yo tenía vectores, U, un vector U y el vector B, esos dos vectores, U y B, se definen un paralelogramo, ¿sí? Bueno, entonces para calcular el área del paralelogramo, ustedes hacían el producto vectorial de U con B y le daban la norma al producto vectorial, y eso te daba el área definida por el paralelogramo, ¿sí? El producto vectorial, que era el determinante y J, K, y acá ponías U1, U2, U3, B1, B2, B3. Hacías el producto vectorial, le tomabas la norma y eso te daba el área del paralelogramo. Bueno, recordando esto, muchachos, lo que voy a hacer es básicamente, y acá donde falta la rigurosidad, es aproximar acá por el área de la superficie por paralelogramos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Tengo la superficie acá, ¿sí? Y voy a tomar un punto acá y voy a tomar un paralelogramo definido así. Este vectorcito y este otro vectorcito. ¿Quién es este vector? ¿Sí? Es el vector, si vos tenés una terna aquí, es el vector de las derivadas parciales respecto de x, ¿sí? O sea, derivo esta expresión respecto de x. Y este otro vectorcito es la derivada respecto de y. Perdón, este es respecto de x y este respecto de y. ¿Sí? O sea, esta expresión es el vector. Vamos a poner así. U de x a y es f de x. ¿Sí? Entonces voy a derivar u respecto de x, que va a ser este que está acá. Mirá, u sub x. Te dejo para que pienses geométricamente por qué es u sub x. Entonces calculo u sub x, que es la derivada respecto de x. Mirá, te queda 1, no tiene x, te queda 0, derivada de f respecto de x. Después u sub y, este que está aquí, u sub y, derivo respecto de y, te queda 0, 1, derivada de f respecto de y. ¿Sí? Y ahora voy a hacer el producto vectorial de esos dos vectores y luego el área. Voy a hacer, borro aquí, hago el producto vectorial y entonces me quedaría I, J, K, ¿sí? Los versores I, J, K, y te queda 1, 0,
derivada de f respecto de x, 0, 1, derivada de f respecto de y, producto vectorial. ¿Se acuerdan? Desarrollamos por fila, te queda y, sarrus, este por este 0 y este por este 1. Derivada de f respecto de x. Después vendría menos j, ¿sí? Menos j, elimino columna. Y fila, y te queda derivada de f respecto de y. Después vendría más k, ¿sí? 1 por 1, te queda 1. Así que el producto vectorial u sub x, u sub y, me da el vector derivada de f respecto de x menos derivada de f respecto de y, 1, digamos así, ¿sí? Vamos a ver si no le erré nada. En y te queda, acá le erré, ¿no? En y me queda 0 menos, acá me queda un menos. Ahí va. Bien, acá me queda un menos. Muchachos, este vector es el vector normal a la superficie, ¿sí? Ese vector que yo acabo de calcular es el vector normal a la superficie. No el normal unitario, sino un vector normal a la superficie. ¿Sí? Repasemos a ver si hice bien las cuentas. Elimino acá, me queda 0 menos esto, correcto. Después en J me queda menos, correcto. Y después en K me queda 1. Bueno, muchachos, ¿les parece que calculamos la norma de este vector? La norma del vector normal a la superficie es la raíz cuadrada de esta componente al cuadrado, que no es la derivada segunda, es esa derivada parcial elevada al cuadrado, más esta otra derivada parcial, más 1 al cuadrado que es 1. Y bueno, pero eso es el área de este paralelogramo. Entonces uno dice, bueno, si movés todo esto en toda la superficie que querés calcular el área, y bueno, y eso te va a quedar la integral doble en d de esta expresión. Entonces, el área de una superficie, se calcula así, la integral doble en d de la raíz cuadrada de la derivada de f respecto de x al cuadrado más 1 diferencial x diferencial y. Bien, les propongo, muchachos, que ustedes tomen la ecuación de la esfera x2 más y2 más z2, despejen de aquí z, que es la raíz de 1 menos x2 menos y2, en realidad es más menos, pero tomen la parte de arriba, ¿sí? Y que determinen y puedan determinar, es más, con un poquito más general, R2, y me puedan determinar la superficie de la esfera, ¿sí? Una fórmula para calcular la superficie de la esfera. ¿Cuánto dará? Va a depender de R, ¿no? Bueno, muchachos, nos vemos la próxima entrega de esta telenovela que hemos dado en llamar Análisis Vectorial.